SER Podcast. Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. Foron noites moi tensas neste centro de coordinación porque precisamente estará en Medeiros os Reis Magos unha das aldeas máis grandes de Galicia nun pasado. Bueno, pois ali en Medeiros estarán os Reis Magos. Vienen 66 bomberos de Alemania y vienen medios aéreos también de Checoslovaquia. El presidente de la Asociación de Damnificados de la Dana le ha pedido a Feijóo que Carlos Mación no es el presidente más adecuado que tienen que tener los valencianos. En una ciudad como Madrid puedes tener un barrio como Sol, el barrio con más bares por habitante de toda la ciudad, me parece que eran 50 bares por habitante. Último domingo de agosto, AENA ha previsto para todo este fin de semana más de 21 vuelos en toda España. Pues nosotros en el GEP lo que hacemos, tenemos varios servicios que ayudan a los pasajeros cuando tienen un retraso, una cancelación, cuando lleguen al aeropuerto. Nueva faceta de Yolanda Díaz en redes sociales, como si fuera un consultorio telefónico al estilo Mula Francis. Gracias a su diseño exclusivo, con sus increíbles patas pueden recorrer hasta 8 kilómetros de un salto. Increíble. Podemos cometer errores. Vivan los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Vamos allá, Isaías, que estamos ya en el informe número... ¿Cuánto? 842. Sí, y somos un poco como los canguros que escuchábamos de un documental de la 2, que de un salto hacen 8 kilómetros. Bueno, pues es la segunda unidad de la temporada y casi nos hemos comido la mitad del mes de septiembre. Antes hablábamos con Rafa Panadero de los meses que nos gustan o que no. Bueno, hay alguna que al parecer el mes de septiembre no le gusta mucho, se lo ha zampado directamente y ya vive en el futuro. Lo escucharon Eder Benito, Isabel López y Ana Bragado el pasado 8 de septiembre, repito, septiembre. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este lunes 8 de octubre, un lunes de vuelta a la normalidad. Bueno, Ángel, vuelta a la normalidad. Le pasa a menudo, Ángel. Le pasa a menudo, sí, quiere ir deprisa. Bueno, de momento, 2/3 del mes de septiembre nos hemos comido, o nos comíamos el pasado día 8. ¡Hala! ¡A tomar por culo! La verdad es que este trimestre de 4 meses se nos va a hacer largo, Francino, da pereza enfrentarse cada día a la actualidad, y eso que en la vuelta a la actividad parlamentaria hemos detectado síntomas de acercamiento político que no han sido suficientemente señalados. Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, que lleva una temporada un poquito agresivo verbalmente, bueno, pues reconoció en la última sesión de control que Sánchez tiene un gobierno que funciona. Esto lo escuchó Alfonso Sanz. Mire, empieza este curso exactamente igual que lo terminó. Usted, señor presidente, está en todas las causas de dimisión que le acabo de referir. Usted está en un gobierno que funciona. Ahí dudó, no encontró el no y dijo que preside un gobierno que funciona. Bueno, se quedaría helado el presidente Sánchez ante este reconocimiento. Como se debía de quedar helado todo el hemiciclo al recibir a un nuevo diputado de Vox, el diputado Frigo Dedo. Aunque algunas personas ya trabajan 37 horas y media, 12 millones y medio de personas asalariadas con jornadas más largas. Señor Figaredo, a ver si de repetirlo se les queda. Escuche. Ahí salió, brotó el alma infantil y le salió un Frigodedo para llamar a Figaredo. Bueno, ella es la portavoz de Sumar, la que bautizó Frigodedo al diputado Figaredo. Pero oye, vete a saber, quizás Abascal lo haya enviado para enfriar un poquito el caldeado ambiente político que se vive en el Congreso. En todo caso, el diputado Frigodedo era una ocasión que nuestro dibujante Carlos Materamat no podía dejar escapar, y la viñeta desde luego es genial, para verla, es genial. Bueno, esto en España. Y en Brasil nos dice José Carlos Ruiz, nuestro José Carlos, el filósofo, que ha escuchado una cosa sorprendente. Resulta que el expresidente de Brasil ha sido
condenado, pero en una sentencia inédita y muy curiosa. Es una sentencia inédita, sin precedentes aquí en este país, porque por primera vez en Brasil se ha condenado a un expresidente del país por un intento de golpe de Estado a 27 años de edad. Condenado a 27 años de edad, que oye, para una persona que tiene 70 años, pues es prácticamente un lifting, ¿no? Podríamos decir. Ahora, que tenga cuidado dentro de 43 años, porque a lo mejor le vuelven a condenar. Bueno, es curiosísimo esto, desde luego, como es curioso lo que ha pasado en Rusia. ¿Qué ha pasado? Y pues mira, creíamos que era Putin el que estaba gobernando aquel país, pero no. Resulta que es un gremlin. ¿Qué? Quizás lo de los drones sobrevolando Polonia pues se explique por esto. Esto lo escuchó José Antonio Caballero. Del exterior, Rusia se opone a que las garantías de seguridad para Ucrania las den ejércitos extranjeros. El portavoz del Kremlin ha dicho esta noche que sería inaceptable, especialmente por parte de los ejércitos europeos y estadounidenses. Bueno. Nuestro vigilante se sorprendió muchísimo y con razón, desde luego. Nosotros, Francino, no tanto, Claro. Porque no es la primera vez que nos pasa. Le pasó hace mucho tiempo a Julio Guerra y seguro que te acuerdas. Ya tenemos respuesta del Kremlin, Julio Guerra. Que dice que se está demonizando a Rusia por movilizar sus tropas en su propio territorio, que no suponen una amenaza para nadie. Dice el Kremlin que hay una diferencia conceptual muy seria entre el Rusia y Kremlin Estados se ha Unidos. instalado, desde luego, en la Plaza Roja. Bueno, la imagen es perturbadora, pero ¿qué quieres que te diga? Entre un Kremlin y Putin gobernando Rusia, yo no sé muy bien con quién quedarme, la verdad. Bueno, y no es el único error repetido esta semana. Manuel Delgado nos envía este otro en el refrán que habla de mangas y de retrasos. Lo escuchó en Ser Aventureros. Hablaba Ponseti con el venerable alpinista Carlos Soria y dijo esto. Oye, Ponseti, a todo el mundo le dices que tengo 86 años, con lo que yo intento ahí disimular, joder. Sí, ahora ponte timidito con la edad, no te fastidia. A buenas horas, mangas largas. A buenas horas, mangas largas. A buenas horas, mangas largas. Mira que pasan los años y seguimos sin concretar qué tipo de mangas eran a las que se refiere el refrán. Largas, cortas, verdes, desde luego Ponseti lo tiene muy interiorizado. A buenas horas, mangas largas, pero está bien ya que ha pasado ahora. Que yo creo que eran mangas cortas, pero que oye, que igual en Miami como hacía fresquito. Verdes. Joder, que son verdes. Joder. Maravilloso. En fin, como dice Ángels en otro refrán deconstruido que escuchó Antonio Benítez. Y hay una cosa que decía Mariola, que yo creo que tiene razón, porque y tú te sumabas a ello, Elisa, que decía, con estos mimbres hay que arar, pero hay un mimbre muy importante en todo esto. Primero, son las dificultades para conseguir los acuerdos, los consensos. Hay que arar. ¿Cómo lo vamos a hacer así, marichocho? Que oye, yo no digo que no se pueda arar con mimbres, pero si el refrán se refiere a arar, casi es mejor con bueyes, y si se trata de hacer un cesto, entonces sí que solemos tirar de mimbres. Bueno, ayer Muñoz Molina nos habló aquí en La Ventana de su afición hortelana y unas horas más tarde, en La Revuelta, Broncano charlaba con Pepa Bueno, abordaron algunas polémicas y le planteó una que desconcertó un poco a la propia Pepa. ¿Qué opinan de lo de cavar y excavar? No tengo opinión. No, pero ¿sabes la polémica? Son dos palabras, pero que cavar y excavar, que es lo mismo. Ah, que hay una polémica con eso, como con lo de la tortilla con cebolla y sin cebolla. No, o sea, bueno, no sé si una polémica, yo la tengo. A ver, ¿Pero sabes a lo que voy? Sí, que cavar y excavar parece lo mismo. No, parece no, que cavar y excavar, que es lo mismo. Sí. ¿Hay algún lingüista aquí? ¿Qué va a haber aquí, Carlos? Tenemos un lingüista. ¿Cómo va a haber un lingüista por ahí? Bueno, claro, se pregunta Broncano por qué cavar y excavar son sinónimos y casi parecen antónimos, ¿no? La duda, desde luego, es curiosa, es pertinente desde la lógica, pero la diferencia, que es un poco sutil, se explicaría por ese prefijo ex, como pasa con los verbos tender y extender, que también son sinónimos en algunos casos. Y es que ex significa más allá. En este caso, excavar sería cavar más profundo o cavar con más dificultad. Y hay otra curiosidad sobre el verbo excavar que no se entiende. Pues que tengamos, por ejemplo, el sustantivo excavación y no tengamos el sustantivo cavación. Yo ahí lo dejo por si quiere alimentar otra polémica interesante y curiosa, Broncano.
Bueno, Amenábar está presentando su última película, El cautivo, que se centra en los años de prisión que sufrió el escritor en Argel. Reconoció aquí en la SER Alejandro que antes de enfrentarse al proyecto de la película hace muchos años, sabía lo básico del autor del Quijote. Y sobre lo que dijo, hay una vigilancia de Luis Miguel Arias. Yo sabía de Cervantes lo que aprendes un poco en el colegio, lo de que era manco, que es lo que cree media España, que le faltaba una mano, y no es así. Hay un montón de fake news alrededor de Cervantes. No era manco porque no tenía la mano amputada, decía Amenábar, pero sí que la tenía inutilizada. Y claro, Luis Miguel, el vigilante, nos dice que el diccionario de la Academia define manco como el que ha perdido una mano o un brazo, sí, o el que ha perdido el uso de cualquiera de estos miembros. Así que sí, Cervantes era manco de Lepanto. Era manco de Lepanto, efectivamente. Y más sobre cine. Qué profunda emoción. Ya lo adelantábamos hace unos minutos, desconocemos qué problema ha tenido el Festival de Venecia o la ciudad de Venecia para que este año la gala de entrega del León de Oro la hayan tenido que celebrar en Málaga. Luis Salvo y Alejandro Bermejo andan todavía dándole vueltas al asunto. Y lo más inmediato nos lleva el Festival de Málaga, donde estamos pendientes de conocer en unos segundos quién se lleva el León de Oro. Pues ahí estarán esperando, en Málaga, porque el León de Oro ya se entregó donde debía, que era en Venecia. Y otra más que nos manda el mismo vigilante Luis Salvo, este momento en el que Marc Amorós pone a prueba nuestra capacidad para distinguir noticias falsas y verdaderas, como acabamos de hacer en la primera hora de La Ventana, y pasó esto. Una cita célebre, ¿verdadera o falsa? Elige una, Marc. Venga, pues esta es una cita célebre de Woody Allen, a ver si acertáis si es real o falsa. A ver. Prefiero la ciencia a la religión. Si me dan a escoger entre Dios y el aire acondicionado, me quedo con el aire acondicionado. Bueno, la vigilancia es muy sutil, porque tenemos vigilantes de altura, porque resulta que atribuimos la cita a Woody Allen, pero en realidad quien lo dice es el personaje de la película de Woody Allen, el personaje de Desmontando a Harry. Claro, decimos que es sutil porque la película la dirigió, la interpretó y la guionizó Woody Allen. O sea que el autor realmente es él, ¿no? Pero quien lo dijo fue el personaje que se inventó Woody Allen para decirlo en la película. Qué finura, ¿eh? Hilan muy fino, Francino. Sí. Hilan muy fino, como este otro vigilante se hace llamar Colectivo Espoleta, ya nos ha mandado algunas vigilancias, que se ocupa de esto que dijo Sheila Blanco. Bueno, esto pertenece a la obra del burgués gentilhombre, del bourgeois gentilhomme, de Jean-Baptiste Lully, que además de compositor era bailarín. Usaba un pelucón que yo os invito a que busquéis las fotos porque le llegaba por la cintura. Nos invitaba a buscar las fotos para identificarlo, pero claro, nos dicen los vigilantes que es difícil encontrar fotos de alguien que vivió en la corte de Luis XIV en el siglo XVII, dado que la fotografía no apareció hasta el siglo XIX. Se entiende perfectamente bien lo que nos dice Sheila, es decir, ver alguna fotografía de algún retrato de este hombre, pero efectivamente no podrá ser fotografía directa porque sencillamente no existían. Y sobre concursos domésticos, pues también tenemos esta vigilancia de Juan Carlos Orozco. El miércoles, en el concurso de Iturriaga, decía que la Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad un poquito lenta. Saltamos a Aurora. ¿A qué velocidad se mueve la Tierra alrededor del Sol? ¿3 kilómetros por hora o 30? ¿3 kilómetros por hora o 30? 30. Muy bien. Vale. Ven, paramos. Muy bien. Paramos un poquito. Y tú, porque claro, nos dice el vigilante que si fuese así a 30 kilómetros por hora, un año terrestre tendría aproximadamente 1.300.000 días, es decir, 54.000 años de los actuales, ya que la Tierra orbita alrededor del Sol a 107.000 kilómetros por hora, es decir, a unos 30, sí, pero 30 kilómetros por segundo, no por hora. Esto nos lo dice el vigilante y yo me fío de Juan Carlos Orozco. Bueno, además del Gremlin en Rusia, del diputado Frigodedo, tenemos varios expedientes X esta semana. El primero sobre Carlos Alcaraz, que es un fuera de serie, esto ya lo sabemos. Tiene un calendario apretadísimo en el circuito de tenis, que no para, pero ahora resulta que en el poquito tiempo libre que tiene, parece que se ha metido en el circo de la Fórmula 1. Bueno, al menos así lo contamos y lo escucharon Silvina Cadabón, Leo López y Manuel
la torre. Y en el mundo del motor tenemos doble cita este fin de semana en Fórmula 1, Gran Premio de Italia, entrenamientos de viernes con buenas noticias para Carlos Alcaraz, que ha marcado el tercer mejor tiempo por detrás de Lando Norris y Leclerc. Es que además marcó el tercer mejor tiempo, tío, vamos, no descartamos que en un futuro lo haga, que este hombre es muy sorprendente, pero creemos que quien se clasificó fue Carlos Sainz. Bueno, a veces nos cruzan los nombres o las fechas, o los nombres y las fechas. Nos dice Constantino Blanco. Esto sucedió en este momento de hora 25, cuando recordaban debates parlamentarios históricos de nuestra etapa democrática actual, en los que también se planteaba esto de la reducción de la jornada laboral. Desde el PSOE le respondía así el diputado Manuel Chaves Nogales, para defender la ley. Después de oír al señor Suárez, he llegado a una conclusión muy clara. Claro, nos dice Constantino que Manuel Chaves Nogales, gran periodista, nunca fue diputado y además nunca podría haber sido diputado en los años 80 porque, entre otras cosas, falleció en los años 40. Cree que se refería, y nosotros también al escucharlo, aunque tenía una voz muy joven en este corte, se refería a otro Manuel Chaves González, que fue muchas cosas, diputado, ministro y presidente de Andalucía. Bueno, y sobre otro presidente, esta vigilancia de Marta González a Vidal Folk. No es un gazapo, pero se refiere a la forma en la que a veces juntamos determinadas palabras al hablar sin hacer la debida pausa, y el resultado pues puede sonar un poquito extraño. La motosierra de Javier Milei ha sufrido un serio cortocircuito. El presidente ultraargentino se ha enrampado en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Es muy argentino. Ultraargentino, eso es muy y mucho argentino, podríamos decir. Tiene la cosa aromas a Mariano Rajoy. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Bueno, evidentemente Vidal Folk se refería al presidente argentino. La pausa debería haber sido un poquito mayor en la radio para evitar este doble sentido que alguno podría captar. Como sucede también en este otro momento que me envía Sira Fernández, en el que Javier Bañuelos parece crear una nueva unidad para medir distancias siderales. Esta unidad sería el Año Luz Casal. Aunque lo cierto es que Israel nunca ha sido el principal cliente de España. En 2022, antes del veto, España vendió a Israel 9 millones de euros en material de defensa a años luz Casal, por ejemplo, de los 1.100 millones a Arabia Saudí. A años luz Casal, Bueno, pues a Javier le faltó remarcar un poquito más esa coma, o decir años luz Javier Casal, sí. Pero esa coma entre luz y Casal tendría que haber sido. Es muy gracioso, es muy gracioso. Bueno, o quién sabe, oye, a lo mejor Javier Bañuelos quizás estaba pensando en otras cosas o en otras personas. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Bueno, el presidente ultraargentino y el Año Luz Casal, desde luego, están fantásticas, aunque en esto de no hacer las pausas convenientes, el momento cumbre lo alcanzó hace meses Jesús Gallego al autoproclamarse Dios en antena. Ahora sigue Aimar Uretos en hora 25, a las 11:30 el larguero con Manu Carreño. Mañana 8:30 más hora 25 deportes. Un saludo de Gallego, gracias por escuchar a Dios. Gallego, eres muy grande, pero esto de gracias por escuchar a Dios, a lo mejor ahí te ha salido un poquito. Bueno, y creo, Francino, ¿qué ha pasado? Que ha llegado el momento de hablar de mí. Cuéntame al oído, muy despacio y muy bajito. Bueno, muy bajito no, lo voy a contar por la radio, así lo va a oír todo el mundo, pero sí tengo que contar porque no he tenido una buena semana. ¿Para qué andar con rodeos, Me han dado con toda la razón por todos los sitios y hasta en el carnet de identidad. Y eso, con toda la razón. Una oyente, por ejemplo, por una dislexia, me vigila Marta Pascual, esto fue el pasado viernes además, en la unidad precisamente, y corrigiendo una dislexia, que ya es desde luego para nota, en el que el concursante convierte a Diocleciano en Dioceclano. Un vigilante benévolo, pero eficaz, al fin y al cabo. Bueno, corrijo al final, pero digo benélobo. Es muy bonito, benélobo. Es muy bonito. Podría ser un neologismo para nombrar a un lobito bueno. Érase una vez
un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Pues podría ser, pero sencillamente fue un resbalón, fue una equivocación. En esta otra que me corrige Ángel Valiente, aunque ya me llamó la atención Alicia Gaitón desde el control. Resulta que cambio, una forma verbal por otra cosa. Este año el curso escolar tiene una novedad y nosotros también nos hemos quedado impactados y un poco inquietados. Bueno, me dice Ángel que será inquieto, que es el sustantivo. Efectivamente, inquietado como sustantivo o como adjetivo no figura en el diccionario. En eso tiene toda la razón. Es verdad. Y en esta otra que me manda Marta Pascual, pues me quedo a medio camino entre criadores y creadores. Sí. Y con cosas como estas, pues hacen humor sus creadores, Pepón Montero y Juan Maidagán, que han estado esta tarde con nosotros. Me voy dando cuenta de que estoy metiendo la pata, corrijo, pero la cosa queda desde luego muy extraña y sí que es verdad que suena a criadores en vez de a creadores. Y hablábamos de los creadores de una serie de televisión. Y una más, porque esto ha sido un no parar, Francino. ¿Qué semanita, tú? Sí, estará muy contento José Carlos, viendo que él no sale, que sale como vigilante y que sin embargo más vigilado soy yo. Bueno, el vigilante en este caso es Santiago Aguilar. Hablaba de algo muy serio, del drama de los palestinos que sin nada son obligados por Israel a desplazarse hacia otra nada. Y dije esto, y nos dice lo que supone esta orden de evacuación, imposible para una población sin dinero, sin comida y sin un techo en el que vivir. Un techo en el que vivir. Santiago me dice que él preferiría, y desde luego los millones de palestinos también, un techo bajo el que vivir, claro. Y tiene toda la razón, sobre todo hablando de seres humanos que viven sobre los escombros de los techos bajo los cuales vivían hasta que llegó el genocida para atacarlos. ¿Cómo está nuestro filósofo enviando mensajes? Triunfo total hoy. Triunfo total y absoluto. ¿Por qué? Pero por tu mala semana. Triunfo total. Qué rencoroso es. No. Bueno, a mí hay que hablar del rencor un día en la ventana de la filosofía. No. A ver, aquí tengo que salvar a José Carlos. Le he dicho, vas a aparecer como vigilante, porque es que me ha mandado una vigilancia de última hora del telediario, la he podido recuperar y la he sacado. Digo, oye, hoy triunfas como vigilante. Pues sí, triunfo total. José Carlos Ruiz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eso es trabajo en equipo, ¿eh? Claro que sí, vamos. O sea, esto es así. Yo me he acordado de Isaías, lo primero que he hecho es allí te la llevo. ¿Pero hablaremos un día del rencor en la filosofía o ya lo hemos hecho? Sí, me parece. No me acuerdo, es un temazo, lo estoy apuntando, ¿eh? O sea, ya tengo tema para la semana que viene. Muy bien. Rencor. Venga. Que mira, rencor tiene las mismas letras, unas poquitas menos que concordia. Menos. Rencor tiene 6 sí. Y Concordia tiene más. Sí, pero las 6 de rencor aparecen en Concordia también. Y es mucho mejor a veces dar la vuelta José a las Carlos, palabras. Ayúdanos a hacer números. Esto lo estoy diciendo sobre la marcha, a lo mejor estoy metiendo la pata. Yo pero si especulo, que es lo que más me gusta, Concordia y rencor seguro que tiene que ver con el corazón. O sea, seguramente. Esto está muy cercano y seguramente sea lo opuesto a la concordia. Es decir, lo que hace que te alejes del corazón del otro. Mira qué bonito sería que fuera verdad esto. Sí, señor. ¿Tú eres una persona rencorosa? No, gracias a Dios. Solo conmigo, conmigo. Pero lo tuyo por proximidad, tú lo sabes. Claro que sí. Muy bien. Oye, pues nada, ya te lo agradezco en público. Gracias por tu vigilancia, que ha estado genial y nos ha dado tiempo a incluirle a la unidad. Y nada, y aquí acabamos, ¿eh? Recordamos nuestra dirección de correo, que es udv@cadenaser.com, y ya saben, si en algo me he equivocado, que visto lo visto y oído lo oído, es muy probable. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Venga. Pues nada, a descansar, Isaías. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.